Muy buenos días, hermanos. El devocional del día de hoy es titulado Dándole la debida importancia al pecado. Muchas veces como cristianos nos es necesario volver a estudiar sobre el pecado y la importancia que tiene en nuestras vidas. El centro del Evangelio es la muerte de Cristo, y Cristo murió por el pecado de cada uno de nosotros. Entender y volver a repasar la atrocidad que significa el pecado y exponernos como pecadores con la palabra de Dios es vital para que nuestra concepción del pecado no se vaya diluyendo con el paso del tiempo. Vivimos en un mundo en el que abunda el pecado, como dice en Job capítulo 15, versículo 16, los hombres bebemos la iniquidad como agua. Si no fuera por la iluminación del Espíritu Santo, y leía un autor que hacía una analogía que me gustaba mucho, que si no fuera por la iluminación del Espíritu Santo no podríamos darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa, de la misma forma de que un pez no puede darse cuenta de que está mojado. Y así como fue necesario entender del pecado cuando nos convertimos, ya que una persona no puede, debe saber sobre su pecado antes de reconocerlo, y debe saber del peligro antes de poder alejarse del peligro, y debe estar convencido de que la salvación se encuentra solo en Cristo, antes de dejar atrás cualquier tipo de esperanza en sí mismo y de confianza por su propia voluntad. Entonces, así como fue necesario tener esa primera idea de lo que es el pecado cuando nos convertimos, creo que es de gran importancia cada tanto volver a revisar todo lo relacionado con el tema. La mayor razón para darle la debida importancia al pecado es que esto exalta aún más el Evangelio en nuestras vidas. No se puede ver la belleza de las estrellas cuando el sol está justo encima nuestro al mediodía, pero cuando el sol baja y el cielo se oscurece, podemos ver las estrellas en todo su esplendor. De la misma forma, nosotros podemos ver la belleza del Evangelio en el contexto de nuestro pecado. Mientras más oscuro sea el hombre, más brilla el Evangelio. Pensaba, quizás es hasta ilógico para alguien del mundo que cuando verdaderos hijos de Dios vamos a la iglesia y escuchamos algún mensaje sobre nuestra condición de pecado, la depravación del hombre, salimos de la iglesia llenos de gozo y con ganas de seguir a Cristo. Sin dudas es de bendición volver a repasar estas verdades. Ahora, lo más importante que debemos ver como cristianos es que el pecado necesariamente es contra Dios. La palabra de Dios muestra que todo pecado, en última instancia, o en primera instancia podríamos decir, y sobre todo, es un pecado contra Dios. Vamos a leer en el Salmo, capítulo 51, versículo 4. Un salmo muy conocido, dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David podríamos decir que había pecado contra su propio pueblo, contra su propio cuerpo, cometiendo adulterio, contra un hombre inocente asesinándolo. Pero después de todo lo que había hecho y de todas quizás las personas que había ofendido, dice estas palabras, contra ti, solo contra ti he pecado. De esto podemos aprender en principio dos grandes cosas. En primer lugar, de que aunque el pecado sea cometido contra otras personas, como decía antes, todo pecado es en primer lugar contra Dios. Y en segundo lugar es que el pecado es atroz no solamente por las consecuencias graves que puede traer para el que lo comete, para los terceros o para la creación como un todo, sino que lo es principalmente porque es una ofensa cometida contra un Dios infinitamente glorioso
que es digno del más perfecto amor y de la obediencia de parte de su creación. Por lo tanto, es necesario, así como hablamos de entender el pecado para que resalte el Evangelio, también es necesario entender la naturaleza de Dios para que resalte la grandeza de nuestro pecado. O en otras palabras, conocer la gloria del ofendido para entender la naturaleza horrenda de la ofensa. Un verdadero conocimiento de Dios nos llevará a tratar incluso a la más pequeña, y pequeña entre comillas, infracción de la ley de Dios, como si fuese un crimen incalificable. Ahora, si tenemos una comprensión incorrecta de Dios, eso nos llevará a tener una comprensión incorrecta de todo lo demás, y en especial sobre el pecado. Vamos a leer un salmo, el salmo anterior, el Salmo 50, versículo 21. Dios le habla a su pueblo. Dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y el 22 dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien nos libre. Dios en este salmo reprende a su pueblo, y en el versículo que leímos le reprocha por haber olvidado las verdades más esenciales de lo que Él es. Ellos habían empezado a pensar que Dios era como ellos, que no le importaba mucho la maldad, que era alguien indiferente ante la iniquidad. Por esto ellos fueron perdiendo quizás cualquier restricción moral y fueron pervirtiendo sus vidas sin ningún tipo de temor. Vamos a leer otro pasaje en Jeremías, capítulo 9, 23 y 24. Dice Jeremías 9, versículo 23: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El profeta Jeremías declara que un verdadero conocimiento de Dios tiene mucho más valor, es mucho más valioso que cualquier otra virtud que se pueda tener. ¿Y cuántas veces vemos personas del mundo con una imagen de Dios distorsionada? Pero aún cuántas veces vemos también incluso iglesias con la imagen de Dios distorsionada, que dicen grandes cosas sobre el amor, sobre la compasión, la misericordia de Dios, pero que nada dicen sobre su santidad, sobre su justicia, sobre su soberanía. Y no es mi intención en este devocional hacer un estudio exhaustivo de quién es nuestro Dios. Aquellos que estamos en la clase de jóvenes de la escuelita estuvimos viendo algo sobre esto y sobre Dios y sobre sus atributos. Pero la intención de este devocional, que ya está llegando a su fin, es el ser un disparador para el estudio y más que nada para la meditación de la grandeza de nuestro Dios, su supremacía, su justicia, su santidad, su soberanía y tantas otras cosas en las cuales podemos pensar en esta mañana, meditar en esta mañana. Y debemos o deberíamos hacerlo por dos razones. Una de ellas es que debe haber un deseo de conocer más de Dios dentro nuestro a través de su palabra, para de esa forma buscarle, para de esa forma obedecerle, conocerle. Pero en segundo lugar, y es el aspecto práctico que importa este devocional, para que repensemos ante quién estamos pecando cuando lo hacemos, para que recapacitemos en la grandeza del ofendido antes de cometer la ofensa, para evitar el pecado, dándole la debida importancia.
de que es una ofensa contra el Dios soberano y glorioso. Ahora, incluso agregaría un tercer punto que tiene que ver con el anterior. Entendiendo la grandeza de Dios y la importancia de nuestro pecado, podemos, como otro punto práctico, ver aún más la grandeza del Evangelio en cada una de nuestras vidas. Entendiendo lo grande de nuestro pecado, vemos más la grandeza del Evangelio en nuestras vidas, pudiendo así esta mañana agradecer al Señor por lo que ha hecho en nosotros, y no solo agradecer en palabras, sino que con nuestra devoción y nuestra obediencia, lo cual también va a producir que evitemos el pecado, porque de esa forma podemos venerar a aquel quien es digno de toda nuestra adoración. Que tengan un bendecido día y muchas gracias por su tiempo.